y este es el cuadro típico. Mucha afectación mucosa, mucosa conjuntival, la mucosa oral, con compromiso también cutáneo, con erosiones. Hay que recordar que las ampollas de los pénfigos son muy flácidas y se rompen, entonces cuando uno ve al paciente no le ve ampollas, le ve las erosiones. Aquí, estas erosiones del borde rojo del labio, erosiones en la lengua, en la boca, aquí en la parte anterior del tórax, y esto es lo que decía, cuando es en los miembros hay un eritema perilesional con una pequeña ampolla central, que sería lo que nos da el signo de la escarapela, que es asociado al eritema multiforme. En esta ocasión, si se tiene esto, con este compromiso tan intenso, tan extenso de las mucosas, que es resistente al tratamiento, hay que pensar que sea un pénfigo paraneoplásico. Otra condición que también tiene una asociación muy fuerte al cáncer es la hipertricosis lanuginosa adquirida, y es aparición del lanugo de una manera aguda, en la cara especialmente y en las orejas. El lanugo pues, son pelos blancos, largos, delgados. También se puede comprometer otras partes del cuerpo, extremidades, axilas. Puede haber en algunos casos una hiperpigmentación en las mucosas y glosodinia. Nuevamente es una condición con una fuerte asociación con el cáncer, casi del 100%, lo más frecuente pulmón y cáncer colorectal en los hombres, y en las mujeres nuevamente el cáncer colorectal, el pulmón y el cáncer de mama. Es esto la condición, simplemente un vello largo, delgado y blanco que aparece pues, en la cara, aquí en las orejas. Es un pelo que puede llegar a ser muy largo. Esto es un pelo muy delgado y de aparición súbita, pues esto es una hipertricosis lanuginosa. Mira esto, unos pelos muy largos, delgados, lanugo. Ahora, otra condición, la tromboflebitis migratoria. Como tal es una condición que no es digamos cutánea, pero se puede encontrar signos cutáneos que nos ayuden a su diagnóstico y con su diagnóstico nos ayuden a buscar un cáncer, porque esta también tiene una asociación bastante fuerte con procesos neoplásicos. ¿Qué vamos a encontrar en la piel? Pues nódulos dolorosos en trayectos venosos. Son pacientes que además de las tromboflebitis pues cursan con fiebre, con leucocitosis, y esto resuelve 2-3 semanas y vuelven a salir en otro sitio o en el mismo sitio. Eso se llama tromboflebitis migratoria. Condición asociada hasta el 50% de las veces a un cáncer. El más frecuente, el carcinoma de pulmón y el carcinoma de páncreas. Y es esto lo que vamos a ver, los trayectos venosos con eritema, con dolor, con rubor en esas zonas. Si esto lo presenta varias veces en varios sitios, hay que investigar una causa neoplásica. ¿Vale? Pues bien, eso ha sido todo. Gracias. Yo cuando estabas poniendo lo de alguna diapositiva estaba pensando la velocidad de la evolución, la velocidad de la evolución de la neoplasia en relación a la manifestación cutánea. Si van paralelas o muchas veces, pues concretamente en cualquiera de ellas, pero sí. va a pasar Ya. Mira, cada una lleva un curso muy diferente. Ya digo, hay unas manifestaciones. Lo que pasa es que esto, de hecho, la
la fisiopatología de cómo se producen no está clara, pero se ve que muchas de ellas necesitan una carga tumoral alta. Es decir, algunos, por ejemplo, las que son condiciones epidérmicas, las primeras, generalmente lo que hay es factores de crecimiento que están asociados al tumor, el factor de crecimiento transformante alfa, que de alguna manera estimula el factor de crecimiento epidérmico y hace que en la epidermis haya una proliferación exagerada. Para que esto pase, generalmente hay una carga tumoral alta. Ahora, muchos de ellos aparece primero el signo cutáneo, porque los tumores, buscarlos, pues a ver, encontrarlos no siempre es fácil, pero en muchos se encuentra primero el signo cutáneo. No hay como tal, digamos, alguna homogeneidad en cuando una condición aparece primero o después. En los que había datos, por ejemplo, en el síndrome paraneoplásico del eritema migratorio, el eritema necrolítico migratorio sí, es decir, hay datos de que cuando están en la mitad cuando se presenta esto, ya hay hasta el 50% de metástasis, o sea, hay una carga tumoral muy alta. Este es fácil de sacar conclusiones porque está asociado a un solo tipo de cáncer. Entonces cada tipo de cáncer produciría diferentes velocidades de crecimiento y diferentes manifestaciones más tarde o más temprano. Con este sí se tiene esa descripción porque es un solo tipo de cáncer, el cáncer de páncreas, de los islotes, y pues con los casos que hay pueden buscar esa asociación temporal. Ahora, los demás, como hay diferentes asociaciones con diferentes cánceres, estas asociaciones no se pueden realizar. Pero lo que sí está claro para que sea un síndrome paraneoplásico es que antes de aparecer la manifestación cutánea esté el cáncer. Otra cosa es que esté o no diagnosticado, que no siempre está. Y en ese caso es cuando sería muy útil una manifestación cutánea, cuando el cáncer no está, y podemos alertar a quien le lleve, el especialista que le lleve, o si nosotros le vamos de una vez haciendo algún adelanto para buscarle esas neoplasias. Sí que por ejemplo el Basex, yo he visto algunos y están los pacientes en el hospital por otra causa, por una ASV, por un problema trombótico, cualquier cosa, interconsultan, se ve, hace uno la alerta al clínico que le lleva y a los 2-3 días le hacen una radiografía torácica y le encuentran ya una masa, le hacen una broncoscopia y efectivamente es un tumor. Debía saber generalmente. No sé si otra... Esto no es una pregunta, es haceros partícipe de que recientemente hemos tenido un paciente que empezó con lesiones isquémicas en los dedos de las manos y empezaron a tratárselo y le diagnosticaron de un cáncer de pulmón. Al recibir el tratamiento quimioterápico prácticamente había perdido la parte distal de los dedos. Con la quimioterapia mejoró, disminuyó la masa tumoral y mejoró la lesión isquémica, y precisamente cuando empezó a tener resistencia al tratamiento y empezó a crecer otra vez la masa, acabó necrosándose los dedos y al fallecimiento ya tenía la mano negra, o sea que la evolución fue paralela totalmente al desarrollo del tumor. Sí. Hay muchas condiciones que se pueden asociar a las neoplasias. Yo he hablado simplemente de las clásicas, las que están plenamente descritas y tienen una asociación fuerte. Hay muchas condiciones dermatológicas o con otras manifestaciones que se asocian a síndromes paraneoplásicos, pero que no tienen una frecuencia tan elevada y son casos aislados. Incluso prurito, cirrosis generalizada del anciano, hemos tenido casos que el paciente, cuando uno interroga un poco más, es un paciente que ha tenido pérdida de peso, lleva una pérdida de
de su estado general y con esta manifestación adicional busca uno una neoplasia. Lo que pasa es que incluir esto como un síndrome paraneoplásico nos va a generar una confusión pensando que esto es muy frecuente. Realmente muchas de las patologías paraneoplásicas no son lo suficientemente frecuentes como para incluirlas en ese grupo, pero manifestaciones muchísimas a nivel de vasculitis. También hay muchas, probablemente lo que tenía tu paciente, algo sea una vasculitis, que son secundarias a una neoplasia. Realmente la cantidad de elementos que hay en el momento de la relación del tumor con el huésped, la reacción del sistema inmune, la cantidad de sustancias que hay, es muy difícil corroborar cómo se causa esto, pero sí que hay muchísimas manifestaciones que al final, pues, algunas sí están asociadas, otras no siempre. Es difícil a veces establecerlo. Y lo que has dicho es importante. Si se cura la dermatosis al curar la neoplasia, vuelve a salir al recurrir el cáncer, pues seguramente estamos ante un síndrome paraneoplásico. Al estar asociados a procesos tumorales, el único tratamiento sería el del tumor, o hay tratamientos específicos para este tipo de lesiones que podrían ser más o menos similares, ya que están asociadas, pero no todas son producidas por el cáncer, ¿no? ¿Hay tratamientos específicos, aunque estén asociadas al cáncer, para este tipo de lesiones? Las dos cosas, es decir, las entidades específicas tienen su tratamiento específico, es decir, una dermatomiositis tiene su tratamiento específico de dermatomiositis, el síndrome de Sweet tiene su tratamiento específico del síndrome de Sweet. Ya digo, a veces después de tratarles es que empezamos a sospechar que sea paraneoplásico por su resistencia al tratamiento. Igual, el pénfigo paraneoplásico, a veces inicialmente se puede pensar que sea otro tipo de pénfigo y al ver la resistencia o la agresividad de la manifestación buscamos la neoplasia y por supuesto la mejor manera de tratar la manifestación paraneoplásica es tratando el cáncer de una manera efectiva. Ya digo, igualmente incluso son, en algunos casos pueden ser marcadores de mejoría tumoral y de recidiva. Tempranamente, si vuelve la manifestación cutánea, alertará al clínico de que está volviendo la neoplasia, así que, y hacerle el tratamiento y el seguimiento pertinente. En la práctica, ¿qué es lo que hacéis vosotros cuando os encontráis con una lesión de esas que has dicho aquí hoy, que puede ser o que es específica de tumor maligno en un 100%, pero que puede ser lo mismo de colon que respiratorio? ¿Qué es lo que hacéis en la práctica? Siempre se maneja dependiendo la asociación fuerte o no con la neoplasia. De las que hemos hablado, la mayoría tiene una asociación bastante clara con neoplasia, o si no la tiene, con ciertas características nos inclinaría más hacia neoplasia. Hay que hacer estudios complementarios. En algunos casos nosotros los iniciamos, porque lo más frecuente que hay es que estos sean pacientes hospitalizados y estén manejados por otra causa en el hospital, y el clínico que le lleva, el otro profesional, el otro especialista, nosotros le sugerimos y empieza a hacerse. Es decir, son pacientes, ya digo, no es frecuente realmente los síndromes paraneoplásicos, pero cuando, por ejemplo, la dermatomiositis, nosotros sí que alertamos porque están siendo tratados por otra cosa y que les busquen un carcinoma de mama. Tampoco es, digamos, hay casos en que es fácil llegar al diagnóstico, porque hay casos en que son exámenes, incluso ahondando en el interrogatorio uno encuentra datos, encuentra masas, dice sí, pues
es que tiene una masa en el cuello. Bueno, y realmente el otorrino hace el estudio necesario y lo encuentra. En la consulta, lo que a veces depende del tipo de tumor, nosotros con las más o menos con la prevalencia de asociación que tenga el cáncer, podemos ir adelantando. Pues si es un carcinoma, si es una lesión intraabdominal, podemos pedir una tomografía abdominal, marcadores tumorales, y pueden ir ayudando al clínico. Siempre, por supuesto, una bioquímica general, un hemograma, porque hay muchos de estos que son asociados a trastornos linfoproliferativos, a leucemias, que a veces también se manifiestan en un simple hemograma y nos pueden ayudar. Pero con alertarlo es lo más importante, porque generalmente está siendo un paciente que a veces está siendo tratado por otras especialidades, pues alertar a la otra especialidad y buscarla, claro, la especialidad respectiva. Si yo sospecho que es un carcinoma de colon, pues que le vea el digestivo. Y cuando es un porcentaje, las posibilidades de que vaya asociado son de un 15, un 20%, estadísticamente. Estas son, digamos, las más complejas, y ahí ya empezamos entre el especialista que le lleve y nosotros a sospecharlo, pero lo importante es advertirlo, es decir, que tengamos, digamos, una esclerodermia. Vale, una esclerodermia tiene solo un 7% de probabilidad, pero por ejemplo el carcinoma de lengua es una asociación frecuente. Solo con alertarlo, revisarle un poco la lengua, preguntarle por otros síntomas, y además si vemos que hay una severidad importante que no responde bien al tratamiento, podemos ir preguntando, porque son cosas, asociaciones que con paraclínicos no tan complejos se pueden resolver. Ahora, y se hace un screening básico. En los síndromes paraneoplásicos con una muy alta probabilidad de cáncer, hay que hacer un estudio exhaustivo. Si tenemos un Basex hay que buscar el cáncer de manera un poco más insistente. Pero si tenemos otras patologías con baja probabilidad, pues hacemos algo más básico. Pero siempre lo alertamos y lo buscamos por lo menos con lo básico. Pero sí, siempre hay hay una indicación de algunas pruebas básicas para todos los tipos de síndromes paraneoplásicos. Pues nada, si no hay más preguntas, Gerardo, muchas gracias. Vale, bueno, a ustedes. Está muy bien. Gracias.